lectores, ha llegado Tiempos de Clásicos México. Y es que hoy les vengo a hablar de la lectura conjunta que tuvimos en el club y fue Lejos del Mundanal Ruido. Thomas Hardy ha sido un escritor que a mí me ha enamorado por completo. Leí el primer libro, Tess de los Somerville, y me gustó muchísimo, y ahora que leo Lejos del Mundanal Ruido, 100% que yo amo a este autor. Un autor de literatura clásica inglesa imperdible, al igual que los de Jane Austen y las hermanas Bronte. Entonces, si les gustan los clásicos ingleses, este libro es para ustedes. Este es el libro más romántico, más dulce y más tierno que tiene el autor, así que no sean muy rudos con él. Él realmente escribe de una forma muy pesimista, muy oscura, trata todos los problemas y las situaciones de esa época de una forma muy terrenal. Entonces él no usa florituras, él pone la verdad tal cual es, cruda, oscura, cruel, y eso le da su sello original. Y es que he escuchado muchos comentarios que es muy oscuro. Bueno, este libro no lo es, este libro es un poco más tierno, aunque tiene sus toques ahí crudos y un poco duros. Sin meternos en más rollo del autor, quiero hablarles de esta historia. Es que en esta historia conocemos a una nueva terrateniente que se llama Bathsheba Everdeen. Ella es nuestra protagonista y como tal el autor le da la etiqueta de heroína de la historia. Entonces, desde ahí ya parte un punto al favor de Thomas Hardy, ya que este libro lo vemos que tiene muchos tintes feministas para la época, algo totalmente inusual. Para empezar, ella es la patrona, algo muy complicado en la época. Sin embargo, ella tiene esa posición y ella es la patrona. Y por tal, toda la historia y todos los acontecimientos giran en torno a nuestra protagonista. Pues Bathsheba Everdeen es una joven muy aguerrida, desde los 16 años que hace su aparición en la historia. Nos cuenta cómo ella no le tenía miedo a nadie, inclusive a montar como un hombre. Ella lo hace perfectamente bien, conoce a personas y no se intimida ni se retrae como las señoritas de su época. Entonces, esa personalidad ruda hace que nuestro protagonista Gabriel Oak, en ese entonces es un granjero prominente o con un futuro muy esperanzador, se enamore de ella y le pida matrimonio. Esto no es un spoiler, esto ocurre en las primeras páginas del libro, y este acontecimiento desata toda la historia. Cuando Gabriel y Bathsheba se conocen es en un viaje que ella hace a visitar a su tía, el cual iba a prolongar, pero después de la pedida de mano tan torpe que tiene Gabriel, ella decide irse con su tía. Su tía es un prominente granjero, tiene su propia granja, entonces Bathsheba se queda con él, sigue creciendo y desaparece un poco de la historia, y se enfoca el libro en la historia de Gabriel y qué es lo que ocurre con su futuro. ¿Y qué es lo que ocurre con su futuro? Un desastre, pierde todo lo que tiene, así que no le queda más que pasar del estatus de patrón al estatus de empleador nuevamente. Entonces él decide volver a las filas laborales y buscar a un patrón que sea prominente, un patrón que tenga el futuro que él pueda llegar a esperar, y sobre todo para seguir creciendo. Él no quiere seguir siendo un empleado, entonces él sabe que necesita un trabajo muy prometedor para poder nuevamente deslindarse de ser un subordinado y poder llegar a ser patrón y seguir teniendo una granja a su cargo. Y es aquí donde se da cuenta que hay un patrón con nombre de Everdeen que es muy prominente y que está reclutando personas para su campo y para que pastoree a sus ovejas. Y sin pensarlo dos veces, Gabriel empaca y se va. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con nuestra protagonista? Bueno, con nuestra protagonista empiezan a pasar esas cosas que no son comunes. Ella a edad muy temprana es heredera y pues por ende es responsable de todas las personas que trabajan con ella. Entonces necesita ayuda, empieza a reclutar personas, trabaja, y ella está 100% enfocada en su trabajo, en su granja y todo lo que esto va a llevar. Es un libro muy costumbrista, no esperen mucha acción porque no la hay. Sin embargo, hay un análisis moral de cada uno de los personajes impactantes. Fue lo que más me ha gustado de esta historia, y es que al inicio de cada capítulo el autor nos pone el preámbulo social en un texto de forma muy tradicional. ¿Qué quiero decir con muy tradicional? Con que él decía esto es lo que pasaba, o
lo que se acostumbraba o lo que era típico en esta época era esto. Y como les comento, el primer párrafo de cada capítulo es muy importante para la obra porque nos habla del conflicto que va a tener los personajes en cuestiones de moralidad. Este libro habla mucho de la moral, mucho de la costumbre, mucho de religión para la época. Al mencionarles que es muy costumbrista, es eso. Nos habla día a día qué hace cada uno de los personajes, nos hablan de las cosechas, de las estaciones, de cuando se terminan los contratos laborales que son en primavera, si los renuevan, cómo es que los patrones recompensaban a sus trabajadores, las cenas que les hacían, los festivales que les hacían, las ferias de ventas de ganado, todas esas eh, costumbres que hacía la población rural en Inglaterra. Es un libro que no tiene mucho realce como lo ha sido Norte y Sur en su momento, que nos habla de la evolución de un punto de la época crucial que fue la revolución industrial. Este nos habla más de cómo se vivía y lo bonito y lo armónico, entre comillas, de ser un patrón y de lo difícil que era ser un trabajador. He de decir que este libro, aunque me gustó mucho y aunque quedé maravillada por el autor, el personaje principal, el de Bathsheba Everdeen, no llegó a caerme del todo bien, no me gustaron sus decisiones, no vi crecimiento, de hecho el personaje se me hace muy infantil. Al terminar la historia cumple 24 años me parece, entonces sus actitudes aún de 24 años siguen siendo las de un adolescente. Yo aquí veo un conflicto muy marcado ya que ella no tiene la instrucción de unos padres ni de una escuela, entonces es como una huérfana a muy temprana edad y huérfana heredera de una granja. Entonces tiene muchas actitudes que no me gusta, cómo trata a sus trabajadores, la forma tan infantil y si tiene rencores. Es muy complejo su personaje, pero aún así el autor le hace su análisis como es debido. Todas las problemáticas y todos los conflictos que viven los personajes son porque ella los provoca, entonces pues sí, es un personaje un poco pesado, sin embargo, el autor lo que hace es tener un personaje que contrarresta toda esa actitud infantil y esos personajes son los varoniles. Entonces, aunque el libro tiene toques muy feministas para la época, he de decir que aún así sigue encasillado en que la mujer es muy infantil, es muy caprichosa, es muy vanidosa, porque son las cualidades que tiene nuestra protagonista. Y en cambio los tres hombres que aparecen tienen cualidades muy especiales. Tienen templanza, tienen sabiduría, reflexionan antes de hablar, reflexionan antes de actuar, dan plusvalía a su trabajo, generan riqueza. Entonces, aún así, en esos dos personajes, pues hay desigualdad. Y pues es un excelente comienzo con el autor, porque yo recuerdo que al leerlos desde los Somerville, sí fue un poco pesado porque era muy pesimista. Quiero hacer una relectura nuevamente de ese libro porque lo leí hace como 10 años aproximadamente. No recuerdo mucho de la historia, pero sí recuerdo los sentimientos o la frustración que me hacía sentir al saber que las cosas nunca mejoraban, siempre estaban igual o empeoraban un poco. Entonces quiero retomarlo, quiero leerlo. Dicen que es el inicio o el segundo mejor libro para empezar con el autor. El primero pues sigue siendo Lejos del mundanal ruido. Quiero resaltar que me gustó mucho, mi libro está lleno de notitas y nunca había marcado con lápiz, pero ahora todo el libro tiene está rayado. Como ya saben, a mí me encantan los clásicos y más si son costumbristas, y este no es la excepción. Disfruté mucho de la historia, disfruté este segundo contacto con el autor y por supuesto yo tengo todos los libros que están disponibles en México, ya los tengo, porque sí me gustó muchísimo. Les estaré hablando muchísimo de él, al igual que les estaba hablando de Jane Austen, o lo mucho que me gustaría hablarles en su momento o próximamente va a ser de las hermanas Bronte. Y pues, ¿qué les puedo decir? En verdad, tienen que descubrir los clásicos y si se sienten abrumados por descubrirlos, no se preocupen. Una amiga y yo tenemos un club donde vamos leyendo clásicos una vez por mes, los comentamos, intentamos hacer así un pequeño análisis de qué era lo que pasaba en la época. Entonces, si quieren unirse al club, les dejaré
el nombre de la cuenta en Instagram. Vamos a cerrar el año con Ana Karenina, otro de los clásicos que a muchas personas les abruman. Entonces, si se quieren unir y quieren leer más clásicos con nosotros encantadas. Pido dejando esta excelente recomendación, por favor lean a Thomas Hardy. Les digo, de este no podemos rescatar mucho más que la costumbre. Sin embargo, el análisis de los personajes, esto es lo que vale, análisis de los personajes, personalidad, moral, principios, es increíble, es buenísimo. Entonces, denle una oportunidad, ámenlo, quiéranlo, apapáchenlo, disfrútenlo, como harían o como hacemos con las obras de Jane Austen o las Bronte. Y esta es una excelente recomendación para iniciar con el autor. Tienen un sello de garantía mío, les va a gustar muchísimo, y si lo leen, por favor también pueden mandarme mensajes, sin dudarlo que yo estaré encantada de hablar de este autor y de esta obra. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les guste, espero le den una oportunidad al autor, y si lo van a hacer, por favor búsquenme en mis redes sociales, yo ahí comento de todos y con todos. Espero ya hayan tenido unas excelentes lecturas y que las que vengan sean muchísimo mejores. Me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós.